Bienvenidos a Curiotech, el podcast, donde exploramos las últimas innovaciones en tecnología militar y cómo están transformando el futuro de la guerra. En el episodio de hoy, nos enfocamos en cómo la tecnología de drones ha evolucionado durante el conflicto en Ucrania. Esta guerra se ha convertido en un laboratorio virtual para el uso de drones en combate, y las nuevas capacidades están desarrollándose a una velocidad sin precedentes. Los drones ya no son solo herramientas de vigilancia, ahora juegan un papel crucial en las operaciones de combate. Vamos a explorar cómo esta revolución está cambiando el campo de batalla. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia una cosa: los drones están dominando el arte de la guerra. Lo que comenzó como una herramienta de reconocimiento, ha evolucionado rápidamente en algo mucho más avanzado. Los drones en Ucrania no solo se utilizan para localizar posiciones enemigas, sino también para lanzar municiones, interrumpir comunicaciones e incluso servir como señuelos. Ambas partes en conflicto están adaptando esta tecnología a un ritmo que nunca antes habíamos visto. Ucrania se ha convertido en un terreno de prueba para nuevas tácticas con drones, y estas innovaciones están cambiando la naturaleza del combate. Los ejércitos de todo el mundo, incluyendo Australia, están observando de cerca, aprendiendo lecciones valiosas para futuros conflictos. Entonces, ¿cómo se están utilizando los drones en Ucrania? Un ejemplo son las municiones merodeadoras, también conocidas como drones kamikaze. Estos drones pueden sobrevolar un área durante periodos prolongados, esperando el momento adecuado para atacar. Una vez que se identifica un objetivo, el dron desciende y detona, causando un gran impacto. Esto es muy diferente de los drones de vigilancia de hace algunos años. En Ucrania, se están utilizando tanto drones comerciales pequeños como drones militares más sofisticados. En las líneas del frente, los drones pequeños proporcionan inteligencia en tiempo real, dando a los soldados una ventaja inmediata para detectar movimientos o equipos enemigos. Pero también están siendo modificados para llevar explosivos, convirtiéndolos en armas económicas y efectivas que pueden desplegarse rápidamente. Otro aspecto clave es la adaptabilidad de la tecnología de drones. En Ucrania, los operadores de drones están utilizando drones comerciales disponibles en el mercado y adaptándolos para fines militares. Esto significa que pueden ser fácilmente modificados, reparados o reutilizados a bajo costo. Esta capacidad de cambiar rápidamente cómo se utilizan los drones es una de las razones por las que estamos viendo un crecimiento tan explosivo en la guerra con drones. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre el futuro de los conflictos militares. Algunos se preguntan si los sistemas de defensa tradicionales, como las redes de defensa aérea, son capaces de enfrentarse a estos pequeños y ágiles drones. Países como Australia están observando para ver qué estrategias funcionan y cuáles fallan, mientras intentan desarrollar sus propias capacidades de defensa contra drones. No debemos olvidar los desafíos. Por muy efectivos que sean los drones, todavía hay obstáculos significativos que superar. Las técnicas de interferencia y guerra electrónica se han vuelto cruciales, ya que los ejércitos intentan desactivar o interferir con las comunicaciones de los drones. Ambas partes en Ucrania están constantemente tratando de interrumpir las operaciones de drones del enemigo con tecnología de interferencia. La pregunta ahora es, ¿seguirá evolucionando esta tecnología? ¿Y cómo adaptarán sus estrategias los ejércitos para contrarrestar los drones? Las lecciones que se están aprendiendo en Ucrania ya están influyendo en las tácticas militares a nivel global. Lo que estamos viendo es un cambio de la guerra tradicional hacia conflictos impulsados por la tecnología, donde los drones, la inteligencia artificial y las armas autónomas jugarán un papel clave. En conclusión, los drones están cambiando la guerra tal como la conocemos. Han dejado de ser solo herramientas de reconocimiento para convertirse en protagonistas activos en los combates, y Ucrania está liderando esta transformación. A medida que el conflicto continúa, podemos esperar aún más innovación en la tecnología de drones, y las implicaciones para los futuros conflictos son enormes. Gracias por escuchar este episodio de Curiotech, el podcast. Si te ha gustado este tema, no olvides suscribirte, y pronto regresaremos con más información sobre los últimos desarrollos en tecnología militar. Mantente curioso y mantente a la vanguardia.